Bueno, hola, somos por ahora somos 14, después puede ser que alguna más se sume. Hoy vamos a arrancar con Liliana Chiavetta, que es el nombre de Liliana Bodoc, en realidad, ¿no? Santafesina, se fue a vivir a Córdoba, a Mendoza. No sé si vieron ustedes el video que les mandé de YouTube del canal Encuentro, vieron el lugar en donde escribía esa mujer, ¿no? Ese espacio físico rodeado de montaña, una maravilla, una cuestión realmente envidiable que pudiera estar en ese entorno para poder escribir, ¿no? Sí. Y bueno, más allá de su biografía, que es docente, o sea, fue docente, súper accesible, una persona a la cual, así como se la ve en ese programa, se la invitaba a un colegio, a una biblioteca. No está Gaby Rivero, no la veo, no está, que es de Ushuaia, que Gaby Rivero formamos parte de un mismo colectivo de escritores, que se llama Quinto Elemento, y Gaby la tuvo de invitada 2 veces en la biblioteca de Ushuaia, con algunos eventos que ella ha hecho, culturales reinteresantes, allá bien al sur, y es una persona, o sea, era una persona muy accesible, muy tierna, así como se la ve ahí, muy campechana, ¿no? Sin vueltas. Y en esas 4 preguntitas que yo les pasé, que son de una entrevista que le hicieron, me parece que la pinta bastante, sin ningún tipo de dato biográfico, ¿no? O sea, me habla de quién es y quién fue. Digo, yo voy a seguirla nombrando en presente porque en realidad trascendió con su literatura, ¿no? ¿Quién es esta mujer, esta escritora, que parece una escritora infantil o juvenil para chicos o para adolescentes, pero que su obra en realidad tiene una profundidad de compromiso, ¿no? Ella, no sé si está en esta o en alguna, en la que les mandé o en alguna otra, donde ella comentaba que ella podía haber escrito, cuando escribe la saga de los confines, que ella podría haber escrito la historia de los mapuches, ¿no? Haber agarrado la historia de los mapuches y la escribía. Pero que eso no le iba a dar las herramientas como para poder profundizar en aquello que a ella le importaba, ¿no? O sea, esto que contesta en la primera pregunta, ¿qué es lo fantástico?, ¿no? Ella dice, el registro fantástico amplía el horizonte de lo posible, es su primera frase. Si yo invento a los Wisiwilkes y los pongo en un lugar atemporal, lejano, el far away, ¿no? De los cuentos maravillosos, soy libre de decir lo que quiero ahí. Nadie me va a venir a contrarrestar con fuentes históricas. Nadie me va a decir que los jesuitas hicieron una labor maravillosa redimiendo cautivos. No, yo te voy a hablar de los Wisiwilkes y que desde ese lugar te voy a contar lo que hicieron con los pueblos originarios en Latinoamérica. Y eso es lo que hace Bodoc en la saga de los confines. Te cuenta la historia de los pueblos originarios de nuestro territorio, lo que hicieron con ellos. Y toma, ella por supuesto está sumamente influida por Tolkien, o sea, su libro de cabecera, uno cuando lee la saga de los confines se da cuenta que su mundo tolkieniano está ahí, y toma del Señor de los Anillos, toma la piedra fundamental filosófica de ese cuento, que es la lucha entre el bien y el mal. Es así, es simple, no hay
no hay medias tintas, ¿no? O sea, hay un pueblo sometido por un mal que se aprovecha y que le saca lo que le pertenece. Y ese pueblo se levanta y se defiende. Entonces, esa lucha, que es una épica, o sea, es una historia épica, una historia heroica, maravillosa y heroica, como pudo haber sido el poema de la Odisea de Homero, lo lleva al terreno de la fantasía y nos enseña desde ese lugar. Nos enseña. Por eso para mí es importante que se pueda leer la saga de los confines. Que no recuerdo quién y por eso se los compartí, porque me parece que no es un libro que es barato, es un libro caro, porque son 3 tomos, es un libro caro. Y yo sé que no es lo mismo que el olor del papel, pero para leer uno le puede servir igual. Aparte, ¿en qué época empieza? Estaba mirando que es en el 2000 que empieza a escribir. Claro, sí. Claro, no, ella está totalmente atravesada por el contexto que vivíamos. Político y social. Político claro. y social. Aparte ella lo dice claramente en una entrevista, ella tiene un compromiso político porque no entiende la vida, y menos la literatura, sin ese compromiso político. O sea, en todo hay una mirada política de lo que cuenta, en todo. Ella cuenta que proviene de una familia comunista, y que ella, bueno, después fue forjando su propia ideología o forma de ver la vida, habla pestes de Macri, pero eso es otro tema, ya. Porque eso sería partidario. Yo me refiero al posicionamiento que toma en cuanto a los temas que aborda, ¿no? Y puede pasar de eso, que aparte, ¿por qué Bodoc forma parte también del género fantástico? ¿Y por qué viene seguidita de las otras dos? Porque en realidad, dentro de la escritura de Bodoc, lo que hay también es poesía. Ella es una escritora profundamente poética para escribir. Musicalidad tiene. Absoluta. Tiene una musicalidad absoluta, y si escuchan el poema que yo les mandé, en realidad eso es casi una prosa poética, ¿no? Sí. Es una cadencia, una forma de enganchar las palabras, que esto es algo que en general, en cualquier taller que yo doy de escritura pura, siempre les digo que cuando lean una frase, la lean en voz alta, y escuchen la cadencia de esa frase, de cómo se engancha. Porque no es solamente, muchas veces les pongo un ejemplo para que se entienda, que a veces incluso es hasta intencional el cambio, ¿no? Intencional, me cambia la intención de lo que yo estoy diciendo. Y como ejemplo, en general a los más adolescentes siempre les digo, ustedes siempre piensen en la palabra pero. Yo puedo decir, te amo mucho, pero me tengo que ir. O puedo decir, me tengo que ir, pero te amo mucho. Cambia absolutamente el eje de lo que estoy diciendo. O sea, en la primera, el peso lo pongo en que me tengo que ir, no importa si te amo, me tengo que ir. Y en la segunda, no me puedo ir porque te amo. O sea, es absolutamente opuesto lo que estoy diciendo, con las mismas dos cosas pero invertidas. Bueno, muchas veces pasa esto y otras veces es simple musicalidad. Lo leo y llega mejor lo que me está diciendo. Y eso es lo que tiene Bodoc. A diferencia quizás de las escritoras anteriores que no dejan de tener su impronta de estilo, pero son más ásperas. Sí. Son más ásperas. Bodoc es... Bueno, los 3 cuentos que le mandé se los mandé a propósito para que tuvieran 3 registros totalmente distintos de ella. Totalmente distintos.
porque no es lo mismo el cuentito del decreto incomprendido, que es casi como una... No es fábula porque no hay animales, Pero es pero una tiene como una fábula, moraleja, sí. claro, tiene como una moraleja que La mejor luna, que es una ternura, el cuento ese, a Amigos por el viento, que a mí me parece de una profundidad, Amigos por el viento, Sí. impresionante. Emociona. Por eso hay un increyendo en esos 3 cuentos que a mí me parecieron muy interesantes de ver. Ella tiene un libro que se llama Salamandras, que yo lo tengo en PDF, que parece muy infantil, pero también de toda esta cuestión de ir mirando cosas desde un lugar mágico y poético, las dos cosas. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a empezar por las que leyeron los cuentos. ¿Qué les parecieron? ¿Cuál les gustó más? ¿Por qué? ¿Qué leyeron en esos cuentos? Primero te quiero hacer una pregunta Sí, acerca de lo que estabas hablando. sí. ¿Por qué cuando ella dice yo podría ser de los mayas o de los mapuches, y dice porque los españoles no se fueron con la cola entre las patas? No, claro. Claro, es que no se fueron con la cola entre las No. patas, nos Lo que sometieron. Obvio. Nos Sí, eso lo sometieron. entiendo. Entonces Historia. Pero ¿por qué ella no puede escribir eso? Lo que pasa ¿Por qué? es que a ella no le interesa escribir historia, justamente por esto que yo decía al principio, ¿no? O sea, yo ahí puedo, en la fantasía, puedo profundizar todo lo que yo quiero, todo lo que yo hubiera querido incluso. Y nadie me va a venir a refutar nada. Nadie me va a decir, me va a contraponer un hecho histórico ¿Por que qué me no entiendo? desmienta lo que yo estoy diciendo. O sea, tiene una libertad para escribir y para hacernoslo ver igual que no la tendría en una historia realista. Es como una forma de decir lo que siento en una forma fantástica, en el género fantástico. Puedo explayarme, pero no estoy hablando de nadie en particular, porque ella dice que ha investigado mucho cuando escribió, Totalmente. pero se puede tomar como algo inventado, fantasía total. Claro, Y claro. decir lo que siento, lo que viví al leer esa historia, lo que había pasado, para que nadie como decís, como para que nadie tenga a decir, no, porque esto no pasó. Sí. Sí, sí. A mí me encantó, Sí. me encantó. Perfecto, pero no me calzaba lo que dijo sobre los españoles. Porque hay que leer la saga de los confines, chicas. Entonces ahí puede ser que nos cierren muchas cosas. Pues yo la tengo empezada, pero me falta mucho. Algo que les quería, perdón, que les quería aclarar, que no sé, en el chat alguien dijo que el último libro lo había terminado su hijo. En realidad, no, en realidad ella estaba escribiendo una tetralogía que era Tiempo de Dragones, Sí. que ya había escrito los 2 primeros y estaba el último para terminar y publicar. Bueno, ella muere y entonces el tercero lo publican sus hijos, que Galileo y Romina, creo que sí, Romina. Sí, Galileo Y quedó el cuarto sin hacer, que en realidad ese libro era como una especie de precuela de una parte de la historia de Tiempo de Dragones. Que en realidad ella está claramente influida por esa literatura medieval, fantástica, ¿no? Que en realidad quien la retoma y la reversiona y la pone de nuevo en cuestión es Tolkien con El Señor de los Anillos, ¿no? En la década del 60, por ahí. Él es el que revaloriza todo ese género y le da un nuevo aire a ese tipo de literatura. De hecho, si uno se pone a mirar hoy, hay infinidad de libros, de sagas, incluso Juego de Tronos,
son libros que tienen esa impronta heroica, épica, ¿no? En Juego de Tronos quizás no hay nadie ni tan bueno ni tan malo, que eso también es como si fuera una característica de nuestra época. No se moralizan los personajes, ¿no? Los personajes no son, los personajes son humanos, independientemente de vivir en un mundo de dragones y demás. Pero hay muchos, incluso los juegos, hay muchos juegos, videojuegos, que retoman todo ese mundo medieval, y ni hablar de los juegos de rol. Ni hablar de los juegos de rol que muchos chicos usan por cartas. ¿Qué? Para. No te escuché. A mí. Sí, no entendí lo No, último. porque hubo una me está- interferencia casi al Porque final. hubo una interferencia. No, digo, ni Ah. hablar de los juegos de cartas, de juegos de roles. Del que juego los de rol chicos- te iba a decir, ¿puedo decir algo cortito? Sí, cómo no. Mis hijos, que bueno, ya tienen 40 y el otro, uno 40 y el otro 42, eran fanáticos de Tolkien, y bueno, comprar esos libros a mí me implicaba un esfuerzo tremendo. No veo la cara de nadie, ¿no? Tremendo. Y yo nunca entendí, por lo que ellos me contaban, que Tolkien se había inventado un mundo, una cosmogonía, toda una Totalmente. mitología. Es Y bueno, maravilloso. que yo intenté, no, pero a mí me pasó que intenté leer a Tolkien y no pude. Después, cuando salieron los de Bodoc, que me los regaló una amiga que trabajaba en la editorial Norma, que los Sí. editó Norma, y Sí, mis hijos, sí, y ellos los leyeron y les encantó, y sí. yo tampoco, yo no los leí. Empecé a leer ahora, había leído Presagio de Carnaval, se llama así, ¿no? Sí. Algo así. Ese me Sí, sí. encantó, pero no había leído la saga, y los tengo los tres en papel. O tengo uno solo porque los otros dos los habremos prestado, no sé. Y ahora empecé a leer lo que vos mandaste en PDF, y sí, es fascinante. Sí, a veces hay que entrar. A mí, Tolkien me capturó a mis 19 años, me habían regalado los 3 tomos del Señor de los Anillos. ¿Se acuerdan el círculo de lectores? Ese que Sí, venía, de ahí, me lo había comprado ahí. Y Con las 1001 capturó. noches. Claro, sí, me capturó ahí. Por eso yo los interné a mis hijos, me acuerdo cuando salieron las películas, por supuesto salí totalmente defraudada de las películas, pero bueno, eso es aparte. Y sí, porque el mundo de fantasía, aparte la edición esa del Señor de los Anillos venía con los mapas desplegables, bueno, era una cosa impresionante porque él creó todo, desde el idioma élfico, todo. Tomando muchísimo de la mitología escandinava, ¿no? Hay muchas referencias de la mitología escandinava. Y claramente Liliana tiene una influencia muy grande de Tolkien. Yo el único libro de Tolkien que no pude terminar es el Silmarillion. Me resultó muy, muy complejo, que es el inicio del mundo, el inicio del mundo, cómo se crea ese mundo. Es como si fuera la Biblia del Señor de los Anillos, ¿no? Bueno, son lecturas difíciles, me parece, no sé. Sí, en realidad, particularmente el Señor de los Anillos ha sido usado de 1000 maneras distintas, desde la filosofía, la teología, la antropología, o sea, se lo aborda desde distintos lugares, porque es un libro hiper completo que se centra fundamentalmente en el gran cuestión, en el gran problema que tiene la sociedad, que es la lucha entre el bien y el mal. Parece una boludez lo que estoy diciendo, pero es eso. Es la lucha entre el bien y el mal. Y muchos escritores han tenido como esa necesidad de escribir sobre esa cuestión humana tan primitiva, ¿no?
La escritora que vamos a ver la próxima semana, o sea que vamos a empezar a ver, es Mariana Enríquez. Hago un pequeño paréntesis. Mariana Enríquez también tiene su mentor, o sea, también tiene su escritor padre, por decirlo de alguna manera, que es Stephen King. Sí. Stephen King se ha convertido hoy en un autor de culto, ¿no? Es un autor que la gente, es de culto, es como esas películas que uno vio de jovencito, que a lo mejor vio 10 personas la habían visto, y uno quedó fascinado con esa película, y hoy es una película de culto, es una película que no se puede tocar. Bueno, yo recuerdo que cuando yo leí a King a los 15, 14, el primer libro que leí fue Carrie, que estaba en mi casa y se lo robé a mi mamá, yo quedé totalmente prendada de su forma de escribir, de su narrativa. Me pareció una narrativa, es un creador de atmósferas para mí impresionante. Pero más allá de eso, de hecho lo tengo acá, o sea, no sé si lo llegan a ver. Acá tengo a King, acá tengo a Kafka, acá tengo a Poe y acá tengo a Cortázar, 4 de los escritores que yo amo. Los dibujé y me los pinté y me los colgué. Pero más allá de eso, hoy es un escritor de culto. Y él también tiene su historia sobre el bien y el mal. Él tiene una historia que se llama The Stand, o que acá se tradujo como el Apocalipsis o la Danza de la Muerte, en donde por supuesto lo sitúa en una época actual, donde un virus diezma al 98% de la humanidad, y quedó solo un 2%. Y ese 2% tiene que luchar, o sea, se divide en 2 grupos, uno que es el bien y el otro que es el mal. Y es la lucha entre el bien y el mal, en ese mundo posapocalíptico. A lo que voy es que todos tienen ese fantasma. Bueno, el de Liliana ha sido la saga de los confines para poder contar esta lucha del bien y del mal. Bueno, ya hablé mucho. Ahora van a hablar ustedes. Me van a contar qué leyeron, qué les gustó, qué no les gustó, con qué se sintieron identificadas, con qué no. ¿Quién quiere empezar? Yo las anoto acá el orden que quieren hablar. Acá me está levantando la mano Amalia. Amalia, ¿quién más? Oh, y están tímidas. ¿O no leyeron? Ah, y Alicia. Alicia Subiría. Bueno, arranquemos con Amalia. Después, pero veo tu mano. Graciela. Graciela, porque dices si con vos cuento y entonces a veces como tengo las caritas chiquititas, no, Graciela. Esa es Bueno. Lidia, la que tiene, Ah, la que Lidia, dice... Lidia. Sí. Entonces, por ahora el orden viene así: Amalia, Alicia Subiría, Graciela, Lidia. Y bueno, y vamos viendo si se van a animar. Carolina H. también. Carolina. Bueno, arranca Amalia. Bueno, a mí me gustaron los cuentos mucho. Hice un final de cuento equivocado porque siempre me trago alguna cosa. El que más me gustó es el último. Ya lo había leído. Me gustó mucho. Y los otros también me gustaron, me pareció genial el del decreto. Me fascinó la forma de escribirlo. Me gustó mucho. Y bueno, el de Melina lo vi un poco más infantil, pero también está muy dulce. En cuanto a la Bodoc, escuché la conferencia, digamos, que dio, y me trae la otra parte también porque, bueno, no la vi, después cuando la vi ya no tenía más tiempo. Igual la voy a escuchar después. ¿Qué puedo decir? ¿Qué diferencias encontraste, si es que las encontraste, con las escritoras anteriores que fuimos viendo?
Bueno, No, no es un examen, chicas, ¿eh? No, digo por las dudas, para que no se sientan intimidadas. Si es que encontraron, si es que hay algo que les llamó la atención. No, sí, a mí me gustó mucho más. La vi más cálida, o sea, más, los cuentos como más humanos, digamos, sin tanta, sencilla la forma de escribir y a la vez grande, o sea, con palabras simples, pero llega a resultados muy, muy buenos. O sea, a veces hay escritores que, bueno, que uno tiene que leerlo con el diccionario en la mano, o de qué querrá decir acá, qué vuelta le encontramos. Y esta no, así sencillo y al pie, digamos, ¿no? Eso es lo que me gustó más. Y el género fantástico que vi en ella, no lo encontré tan fantástico. O sea, le encuentro una raíz más verdadera. Y bueno, y me pasa con la saga de los confines, que no llevo mucho leído, pero encuentro una historia fácil y bueno, me hace acordar mucho El Señor de los Anillos en el comienzo, ¿no? Sí, sí. Sí, tiene mucha influencia. Sí. Pero bueno, tengo que leer mucho más para saber si está tan influenciada, pero... No, ella es variada. Si es solamente el modo, o si hay algo más. Igual pienso que la historia del mundo es entre el bien y el mal siempre. 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 Siempre es igual. Y bueno, no sé, ¿qué más puedo decir? No, hermoso. Me encanta que la hayas podido, y me gusta que la puedan disfrutar. Con respecto a esto que dice ella, Amalia, que la encuentra más realista, claramente ella ancla las historias en mundos mucho más tangibles y no sale con cuestiones, o sea, cuando ella plantea algo, lo plantea casi más desde un lugar maravilloso. ¿Qué quiere decir esto? Para los personajes no es extraño lo que pasa, los personajes están inmersos en ese mundo, o sea, lo que ocurre en ese mundo no le es ajeno, que eso es lo que pasa con un cuento maravilloso. O sea, el cuento, para situarnos bien en lo que es maravilloso, vamos a los cuentos propiamente infantiles, ¿no? Y voy a tomar La Cenicienta, que es uno de los más maravillosos que hay, ¿no? O sea, en el mundo en el que vive la Cenicienta, que haya una hada madrina, no le llama la atención a nadie. O sea, es lógico que pueda haber una hada madrina. O sea, no se sorprende Cenicienta porque existan las hadas madrinas. Se puede sorprender porque existe una hada madrina para ella, pero no porque haya hadas madrinas. Y el hada madrina le va a convertir a los ratones en lacayos, a la calabaza en carroza, le va a poner, y está todo bien, o sea, forma parte de ese mundo y no se sorprende. Esa es la característica como más típica del cuento maravilloso. Y lo que hace Liliana en sus cuentos es eso. O sea, el mundo que crea es un mundo que no tiene esas reglas. Y en esas reglas se mueven los personajes, sin cuestionarse. Es esa la regla. ¿Sí? Entonces, ahí radica su fantasía, digamos. ¿Sí? Y en la posibilidad de observar cuestiones hasta humanas en las relaciones, por ejemplo, el de la gata, ¿no? O sea, ella habla de la gata como la gata se da cuenta de lo que pasa. Y entonces la gata va a seguir mirando esa luna para dejarlo contento a su dueño. O sea, no cuestiona esto es así. O sea,
somos amigos, la gata lo quiere y la gata va a hacer ese sacrificio por él. Pero como algo natural, no algo extraño como puede pasar con Samantha Shewin y sus pájaros en la boca. O sea, Bueno, ahí al propio personaje lo descoloca esto que está pasando. Esa es la gran diferencia que hay en estos tipos de literatura y en donde uno empieza a recorrer esa línea que Todorov hacía como muy estricta, maravilloso, fantástico, o extraño, fantástico, maravilloso. No, hay toda una línea en donde uno puede caminar por esas cosas y escribir sobre cualquier cosa usando los recursos que quiera dentro de esa línea. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Genial. Pero el tercer, Ali, el tercer- sí. Ah, Maravilloso. No, ¿quién me dale, preguntó? dale. No sé. Hablamos todas juntas, así que no sé quién habló. A ver, acá hay Oye. otra mano levantada. María Marta me levantó la mano, así que ahí ya te anoto. María Marta. Bueno, sigue Alicia. Bueno, Diría. a mí me encantó y debo reconocer que nunca la había leído. Nunca había leído nada de ella y me encantó. Me pareció ese género fantástico tan real, real. Ay, siento un ruido, no sé si me escuchan. Sí, se escucha bien. Me pareció dentro de esa fantasía, dentro de ese género fantástico, una cosa tan real que me conmovió. Y sobre todo el último cuento, Amigos del Viento, fue una cosa que me maravilló, que fue el que continué, que lo tengo acá escrito, pero nunca lo pasé, nunca te lo mandé, Leni. Bueno, manden. Lo voy a pasar y te lo voy a mandar. Porque me parecía que me abría un mundo, ¿no? Ver el viento, como las situaciones de vida que nos pasan y que nos pasan como vientos que nos arrasan, me pareció que de eso se puede escribir un montón y seguir abriéndolo. Por eso lo terminé ese. Me gustó mucho esto que ella cuenta, además en la entrevista, de que investiga, porque a mí me gusta mucho la novela histórica, por llamarla de alguna manera, o épica, me gusta mucho que se haga una narración fantástica, pero basada en una investigación previa, que es que Liliana lo hace, y después le permite decir lo que dice, porque total son grupos, gente que no existen, y ella lo está diciendo, se los está diciendo en la cara. Me pareció genial esa forma, me pareció una forma muy espectacular de decirle lo que se nos viene a la cabeza a cualquiera. Sí. Es una herramienta genial. Vieron que ella, una de las frases de la entrevista dice, escribo fantástico como maridaje con lo real. O sea, los completa, ¿no? Los completa, los termina. Y si vieron el capítulo de que les mandé de YouTube, ella tiene una entrevista, ahora se me fue el nombre de la escritora con la que tiene una entrevista, que dice que ambas tienen distintos métodos. Sí. Es Margaret Averbach o algo así. Sí, Averbach, sí, es verdad. Que tienen distintos métodos. Liliana tiene todo en la cabeza y recién ahí empieza a escribir, y la otra es al revés. Eso también estaba bueno para que ustedes que han preguntado en otras, que no hay un método único, cada cual lo aborda desde el lugar en que quiere o puede, ¿no? Buenísimo. Y lo que me gustó también, mucho una frase que ella dijo, no me acuerdo si fue en la entrevista o en el otro que nos mandaste de YouTube, que esto de restablecer la armonía que será otra armonía. Exacto. En sus cuentos, donde, a ver, uno se imagina crisis, ¿no? Un poco filosóficamente hablando, de
hay una estabilidad, hay una crisis, se genera otra nueva ciencia, si lo hablamos Así es. desde la epistemología. Ella lo hace a la vida en general como hay una crisis, ¿no es cierto? Y de esa crisis se restablece una armonía que es distinta a la armonía anterior. No sé si me explico. Sí, arma una nueva, ¿sí? Se arma una nueva que en realidad es así. Si nosotros analizamos y queremos ver la realidad, vemos que ante cualquier crisis se arma una vuelta de tuerca para ver una nueva forma. Y después, ¿qué más? Me gustó mucho su honestidad cuando habla en la entrevista, que dice que ella que tiene una postura política y la enfrenta con esta forma, con este método, y que no es más que una postura ideológica, que por ahí el que lo lee, muchos o algunos no se darán cuenta que es una postura ideológica, y sin embargo tiene una fuerte postura ideológica y lo dice, cosa que tampoco muchos autores para mí lo hacen, ¿no? Me pareció Sí, muy lo honesto. decía en los colegios, ¿no? Lo decía Claro. también en los colegios, cuando iba a ver cuando visitaba alumnos en las bibliotecas, Sí. ella marcaba su postura y para qué escribía como escribía. Sí. No, me gustó mucho esta autora y quiero seguir leyendo. ¿Sabés cuál quiero leer? Memorias impuras ahora, porque lo nombro. Ajá. Quiero leer ese. Sí, yo Memorias voy a ver impuras. qué más tengo y cualquier cosa les voy mandando lo que tengo. Dale, Me voy a fijar. dale. Gracias, Alicia. No, gracias Ahora a vos. sigue Graciela. Betty, ya te anoté que levantaste la mano. Si te parece bien, Lenny, leo un poquito lo que mandé al grupo, ¿o no? Sí, por favor. Desconocí a esta autora, me gustaron sus cuentos, tienen ternura y, como ella dice, un horizonte que siempre va más allá. Esa metáfora me pareció maravillosa porque es bueno cómo ella va construyendo la realidad, ¿no? O sea, la realidad la va construyendo, no es nada, un cuentito, una cosa así, sino que su concepto de lo mágico tiene que ver con colaborar en esa construcción. Y eso de la metáfora del horizonte que siempre va más allá me parece importantísimo también en este momento en el que muchas veces nos cunde la desesperanza. Y me pareció como un regalo, ¿no? A seguir avanzando, ¿no? En estos tiempos tan difíciles. Exacto. Me encantó, como dice en el reportaje, que permite ver un mundo de otra manera. La otredad, lo fantástico, la ambigüedad, la incertidumbre. En lo personal, el realismo literario no me satisface porque tenemos tanta realidad agobiante a la mano que necesito otras formas de tocar el mundo desanudando fronteras, que es un poco esto que decía recién. Es la literatura que quiero leer. Busqué información biográfica y me interesa profundizar su obra, sobre todo en su aspecto que, según leí, le da un prisma antipatriarcal a los mitos fundacionales en nuestras culturas originarias. Tal cual. Sí, eso es algo que es interesante profundizar. En algún momento, mi idea, les cuento algo cortito. Primero hacer una cuestión puntual sobre lo que comentaste, o sea, lo que trajiste, que es este concepto de la otredad, ¿no? Que ella toma esto de la otredad. O sea, es muy importante para ella tener en cuenta la otredad cuando escribe. No es solamente un acto artístico y cuasi egoísta que uno tiene de sacar lo que a uno le pasa, sino de que esto tenga en cuenta la otredad, a quién va a ir dirigido esto. Entonces, es una postura que deja, y por algo dejó huella, a pesar de haber sido relativamente corta su carrera, pero prolífica, ¿no? Y otra cosa que les iba a decir es que una idea que yo anda rondando es que cuando terminemos con Mariana Enríquez, como una especie de abanico, no completo, pero como una especie de abanico de las distintas formas que hay de abordar este género,
me gustaría que pudiéramos hacer uno de los encuentros antes de pasar a otra escritora, eso después igual lo voy a preguntar en el chat. Pero se los pregunto a ustedes, que son las que siempre están. Poder hacer como una especie de ejercicio entre todas, de por qué la elección de estas escritoras mujeres con un género tan, no sé si bastardeado, pero tan minimizado como puede ser el fantástico, abordado desde las distintas miradas de cada una de estas mujeres. ¿Qué tiene que ver con todo lo que nosotras venimos transitando, ¿no? Transitando como mujeres comprometidas, grandes, con ganas de dar vuelta a un paradigma? O sea, ¿qué nos puede aportar la mirada de todas estas escritoras que lo hacen a través de la ficción y no de libros ni académicos, ni digamos, de construcciones de pensamiento, como puede ser, qué sé yo, Simone de Beauvoir, Rita Segato, ¿no? Que son libros que uno está acostumbrado a leer por toda la cuestión deconstructiva. Pero bueno, desde la ficción, que es lo mismo que yo trabajo siempre con la música o trabajo con las películas. ¿Qué me aporta? Yo puedo ver una mirada siempre en una historia escrita por mujeres o dirigida por mujeres o compuesta por mujeres. Bueno, eso. Gracias, Graciela, muy completo, muy atinado todo. Quería decir Sí. algo respecto a los cuentos. Yo no Sí. llegué a las sagas, Ajá. sí vi los reportajes, todo. Algo que me impactó de su personalidad es que tiene como una actitud teatral. O sea, tiene una postura como de personaje, digamos, y ahora lo entiendo porque la compañera contó que es contadora también de cuentos y ahí lo comprendí. Y así que Ojo que igual en las TED Talk, porque cuando uno ve una TED Talk, hay como, parece que no, pero hay como una especie de estructura previa. Si ustedes miran varias TED Talk, o sea, esta donde habla ella, la entrevista, que en realidad la compartió Alicia Panela, estuvo muy bueno porque sirvió para completar lo que yo justamente venía proponiendo. Si ustedes miran, hay muchas, y hay como una estructura en donde uno es casi un stand-upista cuando da una TED Talk. O sea, Perdón, porque yo hice propuesta, va por mis temas, digamos, la fundación, son 6 meses de entrenamiento, te guionan claro, y todo. Vos podés con la idea y la tal cual, preparación es muchísima. mucha, Son por eso 3 era lo que yo meses les decía. intensivos y otros 3 meses de guión, que es más fácil. Y después 3 Tal meses cual. de ensayo. Tal cual, sí, es así. Por eso les decía, no tenía tan clara la profundidad, pero sí sabía que hay como una estructura de armado. O sea, por eso miren, vean que hay como una línea en las TED Talks, y uno puede ver desde Mayra Mendoza, Jorge Drexler, Liliana Dobodoc, y van a ver que hay una manera de pararse, de hablar, de mover hasta las manos, dónde hacer las pausas, dónde no, dónde poner énfasis, dónde susurrar casi. Aparte tiene muy buenos micrófonos. Entonces, permite todo ese acting que le da, es un concepto. O sea, las TED Talk son un concepto de comunicación, una forma de comunicar. Entonces, si la comparan con cuando ella va a visitar la escuela, en el corto, de YouTube, ahí es mucho más natural, mucho más llana, ¿no? Pero es interesante ver la complementariedad, digamos, por decirlo de alguna manera. Buenísimo, gracias, Graciela. Sigue Lidia ahora. Lidia, estás muteada. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ahora sí.
Bueno, me da un poco no sé qué hablar porque realmente las escucho y las veo que han leído un montón, que saben un montón. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que me importó conocer algo de Liliana antes de leerla. Y realmente lo que vi otros videos, además de los que mandaste, Lenny, y la verdad que es una persona que me llegó mucho su personalidad, su postura, incluso su postura física cuando habla, cuando está frente a los demás. Y después leí los 3 cuentos, que son las únicas lecturas completas que tuve de la producción de Liliana. Y las 3 como distintas pinturas, pero en las 3 veo esa trama, esa impronta de su posición política, de su, por ejemplo, en el primer cuento que leí, que es el decreto Comprendido. comprendido, hasta el nombre del personaje, ¿no? Severino Quasimorto, y todo lo que me significó este nombre en sí mismo. Es como hablar de aquello que es extremadamente riguroso, es algo muerto al mismo tiempo, Quasimorto, ¿no? Tal cual. Y cómo me imaginaba una sociedad con tantas reglas y con tantas pautas, y cómo es tan fácil cuando hay tanto que te limita poder transgredirla, porque Claro. siempre va a haber algo que uno transgreda, ¿no? También como contrapartida van a aparecer las fisuras y los intersticios, como ese error que fue el gran hueco donde caen los garbanzos, y después uno comienza a prestarse errores, ¿no? Y se crea como un lazo, ¿no? Un lazo entre los errores de unos y otros. Me pareció fantástico. El Sentí un modo de nivel. trabajar la realidad, ahí veo eso que ustedes señalaron, creo que fuiste vos, Lenny, que hoy trajiste otra vez, de articular el maridaje entre la realidad y la fantasía, donde no cabe, no es posible describir la realidad tal cual es, hace lo suyo lo fantástico. Tal cual, Y, ese es el resumen, tal cual. y de los 3 cuentos, quiero hacer un comentario sobre la mejor luna, que parece ser a primera vista como el más infantilizado, ¿no? El más infantil, pero que a mí me trajo este concepto que quiero compartir con ustedes, que es un concepto que me surgió por ahí medio arbitrario, que es considerar la ternura como algo político, ¿no? Esa sensibilidad de estos 2 personajes, de Pedro y de Juan, ambos en extremos de la vida, queriendo ofrecer a Melina algo que la sostenga en los momentos de tristeza. Y eso también me pareció un componente y un entretejido muy político. Tal cual, Que más vale. Sí. Además que me parece importante reivindicar en este momento. Como decía el Che, ¿no? Hay que ¿eh? endurecerse como decía el Che, hay que endurecerse sin perder la ternura. Bueno, no sabía que lo dijo, pero sí, comparto esta idea, ¿no? Así que bueno, yo escribí... No, por eso me pareció muy atinado lo que acabas de decir, porque es verdad, ¿no? Es verdad. Porque también, bueno, acá voy a poner una cuestión casi partidaria más que política, ¿no?
A lo mejor tendríamos que cortar el Zoom y volverlo, volverlo a grabar. Pero bueno, cuando Cristina pone la patria es el otro, ¿no? O sea, para unir un poco lo que es la otredad de la que hablaba Graciela, la ternura de la que está hablando Lidia, la mirada puesta en el otro, ¿no? O sea, el otro forma parte de mi mundo. O sea, y el uno sin el otro, ¿qué No, posibilidades aparte tenemos? hay una ética en ese compromiso, hay una ética en esa ternura, Tal cual. hay una ética, justamente eso que decís ahora es lo que también quiero recuperar del cuento, porque estos dos extremos de la vida están pensando en el otro. Está Sí. el concepto de otredad, que me parece que es imposible pensar la ternura sin ese concepto, sin esa Tal cual. liazón. Así que bueno, para mí fue hermoso descubrirla, me quedo con ganas de seguir más adelante profundizando. Me quedo con muchas inquietudes medio angustiosas porque digo, Bueno, vamos a tratar de ir evacuando todas las angustias. pero me quedo con eso, que es lo que quiero compartir esta tarde, que es esto de la ternura como algo político y como un compromiso ético hacia el otro, ¿no? Me Hermoso. pareció eso, los tres me parecieron, los tres cuentos, el tercero que es bellísimo, es profundo, a mí me impactó también, pero bueno, eso por el momento es lo que quiero No, compartir hermoso, con ustedes. hermoso lo compartido, Lidia, porque aparte, bueno, estas son las cosas lindas que yo lamento, que creo que Amalia lo puso en el chat. Yo también lamento que algunas se puedan perder estas cuestiones, ¿no? Porque no, perder en el ida y vuelta, porque uno, con lo que el otro dice, reformula lo que viene pensando. A mí una de las cosas que siempre me gustó, por algo fui docente toda la vida, es esto, ¿no? Esto de retroalimentar, que el proceso va y viene, no es un proceso en donde uno baja y el otro recibe. O sea, es un proceso de paridad en donde se tiene que establecer ese vínculo. Puede parecer, porque a veces el WhatsApp es frío, aprovecho, porque hablamos de la otredad, a veces el WhatsApp es frío, y puede no interpretarse. A mí me gustaría a veces hablar, porque en los tonos se entienden mejor las cosas, pero cuando yo planteo este tipo de cosas, lo planteo casi no desde un lugar personal de que a mí me cambie o me afecte. En realidad siento que es el otro el que no está pudiendo apropiarse de un espacio y poder hacerse oír en ese espacio. Dejar de ser un receptor para empezar a ser un actor, ¿no? de lo que está pasando. Y esto nos atraviesa en todo. O sea, nosotras, y acá me voy a permitir hablar por red, estando Moni y Clota presentes, que forman parte de nuestra agrupación, digamos, nosotros en todas las actividades que planteamos, las planteamos desde ese lugar, desde el lugar en donde la paridad sea un ida y vuelta, que sea algo realmente transversal, en donde no exista alguien que da y alguien que recibe, sino que haya una articulación en un ida y vuelta, y que en ese compromiso que uno asume, lo asume desde un lugar activo, proactivo, ¿no? Perdón de la palabra, del pro, digo, el prefijo. Desde un lugar en donde uno empieza a ser protagonista de esto, ¿no? Algo que siempre venimos en cualquier chat político, decimos, hay que hacer, ¿qué va a hacer?
En lugar de pedir, como dice Moni, el haikeísmo, hay que hacer, ¿no? O sea, hagamos si hay algo que hacer. Y en todas las actividades, las propuestas, todo, tratamos de tener en cuenta esto de la otredad, y que la otredad haga su papel, que se apropie de eso, no como retribución. Porque a veces yo no sé cómo ponerles que yo, no, te agradezco, no pasa por ahí, saquemos el te agradezco. No hay nada que agradecer. Cuando lo digo desde un lugar de compromiso. O sea, el otro se la pierde, eso es lo que estoy diciendo. No es yo quiero que se comprometa porque me debe algo. No, te la estás perdiendo, amiga. Te estás perdiendo el compromiso. Salí de la silla y parate. A eso voy. Parate que te va a hacer bien. A eso voy. Cuando quiero plantear esto, ¿no? Y desde un lugar de ternura, siempre. Siempre. Porque siempre uno y sus circunstancias. Y no se las puede sacar de encima esas circunstancias. Son las que tiene, las que lleva, y las lleva a todos lados, vaya donde vaya. Entonces, esa mirada empática es la que permite la retroalimentación. Y eso quiero, que se despabilen y digan, sí, acá estoy y quiero decir esto. Bueno, perdón. Sigue Carolina, hermoso, Lidia, me encantó, como todo, pero bueno, cada una que va pasando le voy diciendo. Caro. Hola, ¿qué tal? Bueno, bien eso de no agradecer. No. Bueno, yo le cuento, bueno, en pandemia hice un montón de Zoom, bueno, en uno de ellos la conocí a Clota, y también hice varios, y sigo aún, de micrófono abierto de narración. Ahí la conocí a Liliana Bodoc, muchas docentes, yo no soy docente. Y ahí también escuché el último cuento, El cuento del viento, que cuando lo escuché me gustó, pero cuando vos estás en un conjunto de narradoras, son tantos, somos más que en general más o menos entre 10 y 20, por ahí se te pierde. Cuando lo volví a leer fue el que más me gustó, porque estoy respondiendo a tu pregunta. Lo que no hice fue continuar a ninguno, pero tengo ganas de continuar con el señor Quasimodo y ver si no se va. Me parece un tipo medio narcisista y quería tocar algo parecido por el lado del humor, pero no me salió. Bueno, pero hay que seguir. Me encantaron todos los que dicen las chicas y vine más que nada porque sabía que no había cumplido con la tarea, pero sé que me... Y que, chicas, no pasa por cumplir con la tarea. No importa, acá la que no cumplió la tarea se está alimentando, igual. No, por eso digo, yo quería estar porque sabía que me iba a enriquecer con las opiniones de todas las chicas. Bueno, y especialmente estas dos últimas, Graciela, Lidia, me encantó todo lo que dijeron. Bueno, nada más. Basta de los... Sí, basta de endulzarnos los oídos. Ya está, todos sabemos que estamos bárbaros, que nos queremos, que esto es hermoso. Listo, ya se dijo, se acabó. Vos preguntaste cuál, también en las preguntas, sí. cuál es, o ahora, cuál es. En realidad yo no soy una señora conservadora, pero en realidad a mí me gusta mucho Silvino Campo. ¿Qué querés que te diga? Pero está muy bien, eso es lo que está bueno. No te puedo decir el dicho que decía mi abuela, pero... Mariana Enríquez, hasta la escucho por radio, está con Mario Weinfeld. Sí, ya la semana que viene Mariana Enríquez, pero ahora agárrense con Mariana Enríquez, ¿eh? Ahí nos vamos a otro mundo con Mariana Enríquez. Saltamos de la ternura al espanto, pero bueno, también moviliza mucho. Bueno, gracias, Caro. Buenísimo. María Marta.
Bueno, no tenés por qué no estar acá porque no hiciste la tarea. No estamos en la secundaria ni en la primaria, ni siquiera en una estructura machista patriarcal. Acá estamos todas mujeres y vamos todas Tarea. por supuesto. Y Se tienen que cuanto más sentir interpeladas, si tienen ganas bien y si no tienen ganas no importa. Y cuanto más nos involucremos con el tema, que reconozco que me cuesta hacerlo, pero me encantaría poder hacerlo y hacerlo de la mejor manera que pueda, y sacar de lo que potencialmente tengo adentro desde siempre. Me encantaría poder hacerlo y es lo que estoy tratando de que me pase con ustedes. Me encantó Es un Liliana desafío que uno se hace con uno mismo. Claro. No la conocía Liliana Bodoc, nunca había leído nada de ella. Ahora lo que leí, lo poco que leí, que me encantó, y la escuché también en el video ese que compartieron ahí en el WhatsApp, cuando ella cuenta la historia de cuando ella tenía 7 años que pierde su mamá, y entonces cuando va a la escuela, que ella habla de la mentira para decir la verdad, ¿no? Mentir algo para poder decir lo que de verdad es para ella. Entonces cuenta de que ella llegó a la escuela después de que le pasó eso de que perdió su mamá, y dijo que ella había estado ciega esos días anteriores, que no pudo ir a la escuela, pero que había recuperado su vista un ratito antes de entrar a la escuela. Entonces, te imaginas, las compañeras que la escucharon y qué sé yo, le fueron a comentar a la maestra, y la maestra, cuando ella entró al aula, empezaron todas a cantarle mentirosa, mentirosa, bueno, y la maestra ahí no vale, se dio cuenta de que alguna cosa pasaba, y bueno, pero esa ternura para ella, contarlo así, ¿no? Porque seguro que algo le habrá pasado, algo de eso seguro. Bueno, ella dice que ahí nació como ese amor por la literatura de tomar parte de la realidad, que a ella la angustiaba y profundamente la entristecía, para poder salir adelante con un poquito de mentira, pero no era que ella mentía. Sí, porque yo tengo un hermano que cuando era chico él hacía eso. Entraba a la casa y decía que en la esquina había ocurrido un accidente y qué sé yo y qué sé cuánto, y contaba toda una historia que no era así. Entonces Liliana Bodoc dice, ahí empezó a nacer la narradora y el amor por la literatura. Yo lo tenía desde muy chica. Y a mí me impactó ese relato de ella y de la manera que ella lo hace, porque si vos no puedo armar una parte de mi vida que es tan profundamente triste como perder a tu mamá a la edad esa, a los 7 años, y después cuando vos contás eso, lo contás de esa manera, y bueno, eso me impactó, y yo tuve que parar ahí tuve que hacer un alto en lo que estaba escuchando y retomar, porque no podía creer que yo esté escuchando algo así, porque también me llevó a mí, también a mi infancia, y haber tenido algo de esa historia también. Y vos decís, bueno, es como que dicen, la mentira por ahí es necesaria, ¿no? Para poder contar lo que realmente me pasa. Sí, en realidad uno, como a través de la literatura, exorciza muchas cosas de uno. O sea, pudiendo escribir, muchas veces exorciza muchas cosas de uno que a lo mejor no se atreve a decirlo directamente. Claro, y es una manera que encontrás de poder decir lo que no vas a poder decir nunca en otros términos. También tiene su ternura, también tiene es como que es una manera muy sutil, ¿no? de poder decir. Y después en el cuento que lo estaba leyendo, que fue uno de los que pude llegar a leer, que se llama Los días de la sombra, donde hace una relación entre en un lugar donde van y conquistan, devastan, les sacan las tierras, los dejan sin nada, y por otro lado, un grupito se mete en un hueco, siembra de nuevo, tira semillas que empiezan de nuevo a salir,
Entonces, mientras estos estaban llorando y perdiendo todo y metiéndose otra vez en la terrible tragedia de perderlo todo, estos otros de acá, sin quejarse ni nada, empiezan y siguen, De nuevo. empiezan a laburar, entonces aparecen las cosechas y aparece la otra cosecha y aparece, bueno, eso, me parece que eso es, porque es como que ella tiene un eje conductor de toda su narración que va por ahí, ¿no? Por eso me así encantó, es. me reprovocó la lectura que nos propusiste de ella y ahora la voy a ir a leer toda, completa. Bueno, me realegro, me Lo que realegro. encuentre de ella lo voy a leer, me encantó, así que Me gracias. encanta. Eli. Buenísimo. Gracias a todos por haber podido decir esta con ustedes. No, por favor, basta de gracias. Bueno, Muy gracias, bien. no, gracias. Y con respecto a lo que decías al principio, de que te movilizó, que yo siempre el desafío, ¿no? La tarea es una manera de interpelarnos. Si tengo ganas, lo hago. Si me quiero poner el desafío, o sea, una se tiene que entusiasmar con eso. Los míos son disparadores, propuestas. ¿Viste cuando tiramos el medio mundo? Tiramos el medio mundo. O sea, algo se pesca. Claro que bueno, sí. no pasa igual. También, Bueno, también a ver, déjame decir esto que es para, sí, como disparador sí. nomás, porque lo estoy pensando. Tiene que ver con esto de que lo personal es político. ¿No? Me parece que, Sí. porque a mí me costó entender el concepto ese de lo personal es político, y ahora con todo esto, más como lo venía pensando, me voy siguiendo por ese camino a entender bien eso. Claro, cuando uno plantea, yo porque tengo una mirada política sobre todo, ¿no? Pero cuando uno plantea una mirada política, lo que plantea es que las acciones individuales, ¿qué impacto tienen? O qué impacto o ¿Cómo se actúan salen de lo individual y actúan en lo colectivo? sobre ¿no? lo colectivo, Claro, ¿no? exacto. ¿Cómo actúa la postura individual sobre lo colectivo? ¿Cómo impacta? ¿Cómo va y vuelve? ¿Sí? Por ahí Que en pasa. realidad lo más valioso Sí. es lo colectivo, porque lo individual tiene que servirte para vos poder acceder a lo colectivo, que es lo que en realidad va a marcar la huella, ¿no? Sí, así es. Entonces, genial me parece eso. Muy bien, muchas gracias María Marta. No, Betty. gracias a vos. Estás muteada. Seguís muteada, Betty. Ahí está. No, te volviste a mutear. Ahí, ahora sí. ¿Ahí se escucha? Sí. Creo que sí. Bueno, me encantan estas reuniones, primero porque voy dialogando con cada una de ustedes. y no podemos hablar todas juntas, pero con cada una me gustaría decirle algo e interactuar de esa manera. No se puede, pero no importa. Sepan que yo aprecio mucho, estoy muy contenta a pesar de que no me puedan escuchar. Bueno, y yo no podré escucharlas a ustedes en el diálogo. Yo había planteado en 2 encuentros anteriores, en el anterior no estuve, una cuestión de falta de empatía con el género. Y yo les decía, no me gustan, no sé por qué, lo que leí, que no me gusta. Betty, te interrumpo porque Lidia nos está saludando. Hasta la próxima, chicas. A la próxima, Lidia, Chao. gracias. Un gustazo, un gustazo. Tengo que ir a ver mi nieto. Que le salga lindo, mucha merda, ¿eh? Mucha merda. Gracias, gracias. Sí, Betty, discúlpame. Bueno, había planteado de que no me gustaba. Y prácticamente me quedó eso sonando en mí como para buscar a ver qué es lo que te pasa con esto, por qué no, digamos, ¿no? No he leído tanto, pero lo poco que leo lo aprovecho muchísimo. Me encantó esta última autora, me encantó porque es muy tierna, es muy amorosa. No sé, me pareció fantástico lo que leí.
y también porque me permitió reconocer a dónde nacen esos sentimientos míos. Yo no he podido venir a la última reunión porque estoy con algunos problemas familiares que todo el mundo ha dicho que muchas de nosotros lo tenemos. Bueno, pero mis problemas tienen mucho que ver también con lo que estamos leyendo. Yo analizo de esa manera. Es decir, yo tengo hermanos muy, muy grandes, somos muchos hermanos, los mayores están muy viejitos, y por eso no puedo asistir tanto porque viajo para verlos y demás. Pero en cada diálogo que tengo con ellos, yo reconozco aquello que sembraron en mí y que hizo que yo pudiera, en un principio, adaptarme a una realidad que era muy rígida, era una crianza muy religiosa, nada de fantasía, por favor, al pan, pan y al vino, vino. No había forma de zafar de eso. Y esa cosa de aceptación de la realidad y de dónde estás, bueno, etcétera. Creo que con la cabeza me la están diciendo que algunas lo han sufrido también. Hasta que, bueno, a mis 20 años yo decidí cortar con eso, me fui lejos y hice mi vida de otra manera. Sin embargo, cuando leo estos textos, vuelve a impactar en mí eso que me enseñaron de tan chiquita. ¿Cómo puede ser que uno a los 70 y pico todavía tenga eso que revisar, que pensar? No sé, me resulta, ha sido un impacto para mí darme cuenta de que yo estaba analizando con la mirada de una niña, digamos, ¿no? No de una adulta. La adulta ha hecho otra vida, ha hecho otra cosa, pero la niña quedó dolida, ya hay té, como decimos nosotros acá. Ha quedado en la historia. Y eso a veces resurge, digamos. Entonces, no me gustó, lo primero, porque es, bueno, el primer texto que leímos en Lo Fantástico, que bueno, era una cosa para mí más fría, pero sí me gustó, Liliana, me encantó. Me pude reconciliar con eso tierno, eso muy, sí, muy sensible, muy amoroso, realmente. Bueno, es lo que puedo decir. Y No, es hermoso, lo que me encantó estar, me encanta participar, a pesar de que no lo hago siempre y no lo hacemos mucho siempre, pero estamos ahí y eso de escucharlas en el análisis que hacen las demás es muy útil también. Ajá, eso. Así es. Y eso que estás diciendo, que dijiste, ¿no? Eso de la lectura con los ojos de niña, de aquella niña. Es verdad, uno está, a ver, no será en la literatura, serán otras cuestiones, pero todas, de una forma o de otra, venimos con una historia, por eso decía, uno y sus circunstancias, viene con una historia, y esa historia nos ha marcado en diferentes aspectos. Cuando uno habla de la deconstrucción, habla de una deconstrucción que va más allá de la cuestión pura y exclusivamente de los feminismos, ¿no? O sea, tiene que ver con los mandatos, tiene que ver con las educaciones, tiene que ver con las miradas que nos hicieron poner, y con mucho trabajo interior, que es lo que vos planteás, de qué cosas, o sea, lo bueno, ¿sabés que para mí, sabés qué es lo mejor de todo? Que exista esta duda, esta pregunta, esta inquietud, esta interpelación a uno mismo, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿No puede haber algo que a mí me esté pasando que me impida tal o cual cosa? ¿Y qué hay en mi historia que me lo impide? Pero esto en la literatura, en cualquier cosa, nos pasa todo el día, todo el tiempo. Y lo interesante es esto, que nos pase. Y creo que cualquier cosa es una excusa como para poder revisar estas cosas. Hoy es la literatura y es Liliana Bodoca en este caso.
Pero acá salieron conceptos súper interesantes que están muy en línea con lo que Liliana hubiera querido con su literatura. Ustedes saben que las cosas de la infancia a mí me han dejado muy marcadas. Y me recordó de una oportunidad en la que me habían pedido en la primaria que hiciera una redacción, que le llamábamos en esa época, una composición. Composición, bueno, eso te iba a decir. Y yo compuse una historia, qué sé yo, que la termino con la idea de que en el camino donde yo iba transcurriendo, se pararon un sinnúmero de caracoles que no me dejaron pasar. Yo la terminé así. Bueno, ¿sabes qué? Me rechazaron la composición, porque eso era inverosímil. Me puso la maestra así con un rojo enorme. Inverosímil. Bien, en ese momento, por supuesto, lloré y no me gustó, porque yo creía que era una composición muy bonita. Así, hasta esas cosas he llegado en esta reflexión. No, pero es que eso es así. Yo pues he tenido muchos alumnos a los que uno habla de esta edad, y yo te hablo de chicos que a lo mejor ahora tienen 30 años, que los han educado con esa rigidez, con esa imposibilidad de salir de la caja, como digo siempre yo, ¿no? Hay que salir de la caja. Y es muy frustrante, y los han marcado, tal como vos decís, y en realidad uno al que tiene que mirar con cierta piedad, por decirlo de alguna manera, o cierta compasión, es a aquel que te puso, o aquella que te puso inverosímil en rojo, ¿no? Es como decir, pobre, ¿no? Pobre. Y sí, pobre, porque no puede salir de eso, pobre, porque no se puede imaginar que se amontonan los caracoles y me impiden pasar, que es una maravilla que una niña pueda escribir eso. Entonces el problema lo tiene la pobre que escribió el inverosímil. ¿Qué estaba haciendo ahí en ese momento? Y tenía esa niña diciendo eso y ella le hizo eso. O sea, no tiene sentido. Sí. Es como cuando había muchos docentes, yo me acuerdo que era un problema que yo tenía con una docente de literatura que tenía en un instituto que tuve más joven, que la mina era, la interpretación válida era la de ella. Esa era la válida. Y Casa Tomada, por ejemplo, los adolescentes, para nombrar un cuento de Cortázar muy leído en la secundaria, tiene todas las interpretaciones que vos le quieras dar. Es más, Cortázar ni siquiera sé si tiene una. Una única, digo. O qué no me quiso decir. Pero ella tenía la cabeza que era determinada cosa, y si los alumnos no le ponían que era eso, estaba mal. Pobre, ¿no? O sea, yo, los diálogos que tenía con ella eran esto. Mirá, en realidad me terminas dando pena, porque no puede ser que no puedas ver que hay otras miradas sobre esto. No, porque, bueno, y el problema lo tiene ese otro, el inverosímil en rojo. Esa tiene el problema. Así que a mí me encanta que vos hagas este ejercicio, ya te lo dije más de una vez, y que no importa si logramos sacarnos todo eso, porque, a ver, uno se quemó y por más que le ponga, ¿cómo se llama? La pastita, Pancutano, el otro, el Cicatricure, que hay ahora, el Cicatricure, que te saca a mí me arañó mi gata acá, y me maté a Cicatricure y sigo teniendo la marca de la gata. O sea, uno al final se acomoda, ¿no? Bueno, lo que importa es la pregunta que uno se hace, y esto del trabajo interior. No importa dónde llegue con ese trabajo, pero lo importante es el trabajo. El camino. Lo importante es el camino. Genial, Betty, me encantó. Bueno, me queda Liliana Susevich. Gracias, Betty. Ahí salió. Bueno, a ver,
Yo en realidad había leído nada más que uno de los cuentos, conocía el último, el del viento, que estuvo en un taller tuyo, Leni. Sí, Y se los que, di para... bueno, cuando para le leí, todo. sí, me acordé, porque es inolvidable y es hermoso. Ahora, la verdad, que voy a hacer bastante referencia al primero, porque fue uno que me llamó mucho la atención, y que además tiene que ver con el análisis acá de particularmente una de las compañeras, que realmente me resultó muy, tanto la manera de expresarse, como ella dijo, el nombre de lo que él daba, como era el objeto Del decreto, aleccionador. el error, sí, los errores. Bueno, y entonces me llevó a muchas cosas que ahora se juntan con lo que dicen las compañeras, de cómo, por un lado, digamos, se incentivó en la gente el espíritu creativo, ¿no? Y cooperativo, porque se colectivizó el tema, ¿no? Exacto. Es algo que ahí nos dice Liliana. Y después, bueno, de la importancia de los errores, porque ese es el otro tema que tiene incluso para la ciencia, la importancia del error y del aprendizaje, ¿no? Creo que lo dice Jean Piaget, ¿no? Que se aprende, si uno no se equivoca no aprende, o algo así, ¿no? Sí, sí, aparte... Y bueno, sí, y ahí me llevó a muchas ideas, bueno, entre otras cosas, el error, también una cosa como es de la microbiología, que si no se hubiera contaminado una caja, no tendríamos la penicilina, por ejemplo, y eso Tal podría cual. ser un error. Y también de, por ejemplo, Frida Kahlo, que Frida Kahlo destaca mucho las manchas. Ella dice que las manchas en realidad tienen vida, y que bueno, todo este mundo de los errores que bueno, que tan ridículamente este hombre quería rectificar, y que él mismo de alguna manera tuvo otro camino usando la misma pensamiento o razonamiento de los que él huía, ¿no? O sea, bueno, me pareció muy, muy ingenioso, muy, muy bueno y a la vez muy profundo. Y bueno, y también cosas, bueno, en realidad acuerdo con todo lo que se dijo, pero algo que ponele que no se dijo a lo mejor tanto, de lo que dice Liliana de la palabra, que está en la charla TED, de la palabra poética, de lo poético, que también es otro conocimiento, y que es así, o sea, porque primero forma parte de la humanidad, forma parte del pensamiento colectivo, y te digo, yo que no soy, bueno, ni muy lectora ni menos de poesía, y que me cuesta, pero es verdad, o sea, es otra mirada, es otra manera que nos amplía la mirada, ¿no? Y en esto hay una frase que a mí me resuena mucho este último tiempo, que no sé de quién es, pero que dice que la vida es más ancha que la historia, ¿no? Y que bueno, tiene que ver con esto, como que nunca abarcamos todo tampoco. Y entonces, en este maridaje de lo real y de lo fantástico que ella dice, realmente pienso que tiene que ver con todas estas cosas. Que también, además el otro aspecto, cuando habla de la palabra, del rol transformador de la palabra, que, bueno, ahí me hizo acordar, y ahora más todavía con esto de los caracoles, a Zuleta. Zuleta, que lo leímos, habla del rol transformador, que la palabra de por sí es transformadora, que no es inocua, no es, hay una palabra que él usa, no es neutral, que no es neutral, ¿no? Y bueno, y también cómo critica a la educación. En realidad, Zuleta lo que dice, y ojo, no estoy con esto criticando a todas las educadoras ni nada, pero sí que nos formaron, que nosotros somos parte de una generación, bueno, más o menos las edades, que en eso también, sí, a mí la verdad que de lo que venimos viendo me identifiqué mucho con Liliana Bodoc, y fue la que más me gustó. Creo que también tiene que ver con esto de la edad, de la coetaneidad, ¿no? Y de una vivencia común también, pero que bueno, todas y todos también fuimos sometidos en realidad a ese tipo de educación, de los que más o menos andamos por esta época en la vida. Y a la vez hubo errores, por suerte, hubo muchos errores, hubo muchos formadores que tampoco fueron así,
¿no? Entonces, Claro. bueno. Así es. No, excelente. Yo anoté algunas cositas que fuiste diciendo, como voy anotando de todas, ¿no? Y sí, él llama al objeto aleccionador, ¿no? Lo llama al... Bueno, fueron aleccionadores sin ninguna duda. Sin ninguna duda, fueron aleccionadores, ¿no? O sea, más allá de que no fuera el concepto con el que Quasimodo lo había decretado, sirvió como lección hacia todos, lección no desde el punto de vista académico, sino de enseñanza, ¿no? Esto que vos decías recién. Y con respecto a los errores, y es muy cierto lo que planteas, mi profesión es... Mi formación académica, yo soy bióloga, y soy evolucionista, o sea, soy darwiniana, tengo la camiseta tatuada de Darwin. Y en realidad, la evolución se basó en errores. O sea, tuvo que haber algún cambio que pudiera adaptarse al medio para que pudiera algo funcionar, si no, no funciona, si no, no evoluciona, si no, no cambia, o sea, a veces aquellos que eran menos favorecidos por su genética, podían ser considerados un error, porque no formaban parte de la normalidad. Esa diferencia, ese error, fue el que le permitió evolucionar ante un cambio externo. Y los convirtió en algo superior, ¿no? Más adaptable. Claro, hay algo maravilloso en los pueblos originarios que consideran una bendición en nuestras palabras judeocristianas, digamos, ¿no? Pero que la persona que nacía con 6 dedos, o no sé, un ojo en el medio de la frente, no sé, cualquier cosa, se lo consideraban como un signo de los dioses y como que eran sagrados. Y eso, por un lado, es maravilloso porque permite proteger a esa creación impura, me sale, digamos, o sea, diferente, sí, porque podría considerarse... Y al mismo tiempo enseña que lo diferente también puede ser un regalo para el conjunto. Eso me parece una de las enseñanzas más hermosas que he visto, ¿no? Y esto se emparenta mucho con esto que traía Liliana del error. Con respecto al rol transformador de la palabra, que es verdad, lo dice Zuleta, es algo que nosotras hablamos mucho siempre en red. La palabra construye pensamiento, o sea, es así. Cuando aparece el famoso lenguaje no binario, lengua inclusiva, como se la quiera llamar. No es casual que la frase diga lo que no se nombra no existe, ¿no? Porque es verdad. Tiene que ver con eso, ¿no? Va más allá de si yo hablo con la E o no hablo con la E, ¿no? Yo no hablo casi nunca con la E, y me cuesta un montón cuando cuando hablo de mí digo, porque uno piensa, y no digo una, y lo tengo que pensar, lo tengo incorporado. Pero el problema pasa porque la palabra, con la E, puso sobre la mesa algo que no era visible, e interpela al pensamiento. O sea, para bien o para mal, no importa, hace que el otro lo vea, así sea para pelear, pero lo visibiliza. Ya hay un cambio, no importa que no hables con la E, lo que importa es qué acción, esto pequeño, individual, qué acción tiene en lo colectivo. ¿Qué acción tiene en que el colectivo entienda por dónde pasan las cosas? Por eso cuando la discusión se lleva a lo gramatical, yo he tenido algunos debates con poetas y escritores, amigos, en donde nos impelen a escribir con la E. No, yo no voy a escribir con la E, porque nosotros tendríamos que tener, no es una cuestión gramatical,
lo que discutimos. Es una cuestión política. Volvamos de nuevo al principio. Es una cuestión política. Es una mirada política sobre las cosas. E interpela desde ese lugar. Por eso la palabra es transformadora. Siempre la palabra es transformadora. Sí, sí, tal cual. Así que miren todo lo que nos ha disparado Liliana. Bueno, una Sí. cosa más que estoy leyendo, como es la de los confines. Empecé a leer y Sí, bueno, la la saga. verdad que bueno, la voy a leer, me gusta mucho. Así que bueno, no, sí, la verdad que han salido tantas cosas. Muy bueno, muy bueno. Hermosas. La verdad, chicas, para mí cada uno de estos encuentros es como revitalizador, pero en el sentido estricto de lo que nos va enriqueciendo. Yo siento que nos va enriqueciendo a todas, a mí particularmente un montón. Y salieron cosas hermosas, que me hacen repensar incluso con lo que yo entré, porque yo siempre trato de entrar no contaminada. ¿Qué quiero decir con esto? No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Algo va a pasar, pero no sé qué. Entonces, estamos en este proceso. ¿Se acuerdan que al principio yo les había contado que Nietzsche hablaba del lector niño, del lector camello, no, perdón, del lector camello, del lector león y del lector niño? Esta era la evolución, ¿no? O sea, bueno, nosotros estamos haciendo ese camino, ¿no? O sea, primero fuimos lectoras de lo textual como texto, de lo textual, ¿no? Y después vamos empezando a investigar. Y al final somos niños de los que todo nos asombra y para todo vamos a estar abiertas. Bueno, estos encuentros pasan por eso, pasan por la posibilidad de tener esta apertura. Esto que decía Betty, ¿no? Esto que se está preguntando ella. Ese es el camino. Vos decías que vos le leías como una niña, ¿no? Porque vos volvés a tu mirada de niña cuando leías. Pero en realidad, en este camino que estamos recorriendo, vos estás yendo a una mirada de niña, en realidad, ahora. Quizás aquella era la mirada camello, la de la inverosímil en rojo, la que te hizo llorar, maldita sea. Bueno, fíjate que desde lo profesional no me influyó tanto esto, pero sí desde lo personal. En lo profesional yo soy profesora en ciencias de la educación, o sea, me he dedicado toda la vida a la educación y a defenestrar o al menos cuestionar estas situaciones que creamos los docentes y que tanto daño hacen, ¿no? La libertad de poder decir, la libertad de poder expresar y darles rienda suelta a todo. Eso es lo bueno. Es que es así. Bueno, claramente Liliana ha tenido, no la conocían varias, por lo que veo, hay algunas que no hablaron. Clota no habló, Moni no habló, no quieren decir nada. Perdón, yo tengo la mano levantada hace rato y me ignoraste. Porque no había leído. ¿Eh? Yo tengo la mano levantada hace rato, muy respetuosamente. Pero perdí, Moni. No, yo iba por varias cosas, ¿no? de Liliana, que primero gracias, porque bueno, hizo un cambio porque yo pedí a Liliana, porque cuando fui a ver Errante, la frase que ella puso me dio vuelta a la cabeza. Errante, para quien se ubique, en algo diciendo, la palabra no solo transforma, también transforma la imagen. Sí, bueno, si va acompañada de la hay imagen, algo que, digamos, combina, que cuando estaba el chico en el de encuentro, que estaba el chico, el dibujante, yo tuve una experiencia hace poco
con un grupo de gente que hace videojuegos a nivel profesional, ganaron un premio en el CCK y demás, que trabajan con mitología. Y el grupo, porque uno cuando dice un videojuego se piensa que hay un tipo loco que está todo el día chiqui, 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 y no. Los videojuegos se arman, tenés un historiador, tenés una persona que escribe para hacer todo el guión, porque tiene que tener que cada etapa, cada nivel, hasta la descripción de cada personaje. Eso le llega a un ilustrador que hace como hizo, digamos, el muchacho este, que el de Liliana... No es Ciruelo, ¿no? ¿Eh? No, Ciruelo no se dedica... No, Ciruelo a dragones. Lo que pasa es que Ciruelo iba a hacer toda la saga de los dragones. Dragones, seguro. Por aparte, Ciruelo, bueno, mi hijo es fanático de Ciruelo, o sea, que no llega a leer. Vos tenías tu problema, ¿quién era? Graciela, ¿no? Era la que tenía el problema con el rojo. Y yo le contaba a Lenny que mi hijo no lee. Se está por recibir en la universidad, pero no te lee porque en 5º grado le hacían leer a García Márquez, no entendía un pomo, sino decía lo que ella quería, pero en un 5º grado. Nunca más, y después tuvo excelentes profesores que empezaron a leer. Encima 100 años de soledad le tiraron en 5º grado, está totalmente loca. Que la misma se llevó, por supuesto, literatura todas las veces, nunca vamos a olvidar, en un momento, 6º grado, y ya lo cambiaba yo de colegio, digamos, básicamente por la mina esta. Y porque él sufría. Y claro. Nunca voy a olvidar, mi marido Sagado, ya que lo conocen grandote y así, fuimos a la reunión diciéndole, ¿qué más querés que haga? Ni era particular entendía cosas para a dónde apuntaba. Y salía con los campos semánticos. Mi marido Sagado le decía, ¿vos sabés qué es un campo vectorial? Y bueno, yo no estoy en la universidad y eso. Hay cosas que no son. Porque todo el estrés de prepararte para la universidad y perdemos esa cosa de niña y entender precisamente todo lo que decía Graciela. Y bueno, a mí esto de la mezcla de fantasía y realidad es lo que y la lucha del bien y del mal es algo que me fascina y uno lo encuentra en un montón de cuentos y de cosas, porque creo que esa es la moralidad que tienen ahora, la humanidad que tienen, es lo que nosotros nos criamos con el llanero solitario y los malos, o el zorro y el malo, o sea, la manera en que nosotros nos criamos desde los espectáculos, todo era siempre la lucha del bien y del mal. Tommy Jerry, qué sé yo, digamos, todo era el bueno y el malo claramente. Las novelas, chicas, las novelas, las telenovelas. Las telenovelas. Y para ahora, digamos, todos se crían, digamos, salvo la versión anime, todos se quedan con esa cosa tan humana que entonces nada es nada. Por eso también reivindico a Harry Potter, a Luis, que volvió a hacer leer a muchos chicos. Sí, claro, Harry Potter ha hecho, bueno, Liliana Bodoc podría haber sido nuestra, salvando las distancias, y que Liliana me perdone, nuestra J.K. Rowling, o sea, ¿seguro? Perfectamente. Seguro, la saga, digamos, es totalmente candidata, que eso no sé si se lo... No estaban con unas cosas de Maya, pues no sé si no es la de Bodoc, ahora les voy a preguntar a los chicos. Estaban con la película así fantástica. Estaban con la película, yo recuerdo que con Ciruelo estaban armando para pasar a película la saga nueva que estaba escribiendo, que era Tiempo de Dragones. Pero bueno, lamentablemente fallece ella. Sí. Pero así que bueno, y aparte agradecerle el cambio de cronograma a Lenny por... Cambié el cronograma porque Moni había visto Errante, yo la quiero ir a ver. Estuve viendo un tráiler, una belleza, y este párrafo que yo les compartí es el párrafo que usan de varios autores, ¿no? Y hay que incluso de Spinetta, hay distintos. Pero este es el texto más largo que se usa en la película. Porque, cuento total, con eso no hay spoileo, y por eso creo que, hay que ver, Marta, hay que verla y hay que verla en el cine. Claro. Yo por eso mañana voy a ir a verla por segunda vez. Porque la historia es así, Adriana Lestido es una de las grandes fotógrafas del país, que primero, y después hay un libro, toda una muestra, fue a buscar el blanco absoluto a la Antártida y se encontró con la Antártida Negra, que hay toda una serie fotográfica con la Antártida Negra. Entonces dice, se lo va a ir a buscar, se lo va a buscar al norte, lo agarra la pandemia. Con lo cual se queda dando vueltas, sola, por eso es errante, sin equipo, sin nada, todo lo que uno ve
y escucha, porque es totalmente, no en crudo porque hubo postproducción, pero no es que hay un equipo de sonido ni nada, fue ella solita con la camarita y qué sé yo, 1 año y medio dando vueltas alrededor del círculo ártico. Lo que se ve y lo que se siente y cómo lo editaron. Yo tuve el día cuando fui, estaba ella y le dije, nunca nadie jugó con todos mis sentidos, no hay una sola palabra, salvo estas escritas. Nunca nadie jugó con todos mis sentidos, me faltó el gusto nada más. Porque te quedas así cuando es alucinante. Es así, sí. Por eso digo, es experimental, totalmente sensorial. Totalmente sensorial. Sí, yo vi el tráiler, que lo vi, por supuesto, en la tele. Sí, en el celular está el tráiler, por si alguien quiere mirar. Pero... y claramente es para verlo en cine, y claramente es Incluso el Malva tiene mejor sonido que el Gaumont, me dijeron. ¿Cómo? Que en el Malva había mejor sonido que en el Gaumont. Bárbaro. Sí, yo la tengo planeada para antes de fin de mes ir a ver. Está los sábados. Julio seguro, claro, julio seguro está. Porque va dependiendo de la venta de entradas y ya creo que queda para el último sábado nada más. Nosotros sacamos hace rato. Voy a probar de sacar para el último sábado entonces. Bueno, Clo, ¿algo que quieras decir? Sí, bueno, coincido con un montón de cosas que dijeron las compañeras y agrego esto que para mí, así si bien dicen la palabra transforma, en este caso la fantasía transforma. Yo creo que ya a mí cuando leí su definición de fantasía me explotó en la cabeza, porque me amplió, una cosa como ampliar el concepto, porque pensaba no solamente en esto que vos señalaste, Leni, la cuestión propia de crear un mundo que no pueda ser cuestionado, esto de, no, pero esto es así, no es así, sino que hace denuncias a través de ese mundo e interpela. Pero además, como la fantasía, que una de las chicas también lo mencionó, es posibilidad de creatividad, va más allá de la realidad, de lo posible, vamos a lo imposible con la fantasía. Y la fantasía siempre tuvo un lugar más aniñado, como esta cosa de el rojo que le pusieron a Betty, no existe. Y la fantasía permite evolucionar. Sin fantasía no hay evolución. Es creatividad. Entonces, creatividad pura. Esto. Y agrego que cuando Lidia comentó lo de la ternura, que a mí también me pareció que tiene esta cuestión de ternura, en la construcción social, en la intervención social. Y les recomiendo, si pueden, leer un libro que se llama El derecho a la ternura, de Luis Carlos Restrepo, que habla justamente de esto, de la política y la ternura, que es altamente recomendable, ¿no? Cómo el hecho político tiene que ver con la ternura hacia ese otro, ¿no? A este otro en el cual yo sustento mi hecho político. Nada más. Así, excelente, gracias por la recomendación. No pude escribir, me la pasé, el cuento que más, yo conocía ya el del viento y había hecho en tu taller un poemita chiquitito. Hermoso, sí. Pero yo quería trabajar con el primero, porque me encantaron los tres. Quería trabajar con el primero, porque me parecía muy piola, y yo decía, a ver cómo le puedo... No pude buscarle otro final, porque me parecía perfecto, no lo podía romper, era como que pensé, lo mato, le busco otra vuelta, porque el que no se equivoca está muerto, es un muerto, como que no pude, lo sigo pensando. Pasó de cuasimorto a morto. Claro, sí. Pero después es como que también me inspiró con otro cuento, así que está en camino, qué sé yo. Que salga cuando tenga que salir. Exacto, sí, sí. Esto que vos decías recién de la fantasía, yo recuerdo que cuando yo estaba en la facultad, creo, sí, o ya trabajando, no me acuerdo, pero en la década del 80, sale una película que se llamó, seguro la conocen, La historia sin fin.
Bueno, no había, o sea, no había compañero y compañera de facultad a la que yo no internara en mi casa con el video. Yo les decía, vos tenés que ver esta película. No, que es para vos tenés que ver esta película. Terminaba la película y todos me agradecían haber visto la película. Porque me decían, ay, pero es hermoso. Bueno, esto es lo que nos pasaría si se termina la fantasía, lo que cuenta la historia sin fin, ¿no? O sea, hay que luchar porque la fantasía no se termine, porque si no, la nada, como dice esa película, nos invade. La nada, la tristeza, la negrura, la nada. Así que vayamos por este camino y de nuevo, chicas, estuvo buenísimo. Si alguna tiene algo más que quiera decir. Yo puedo decir algo. Alicia. Cortito, porque ya queda poco tiempo. No, ya está, ya lo dijeron todo. A mí de Bodoc me maravilló el uso poético del lenguaje permanentemente, sobre todo, bueno, los cuentos ya lo comentaron, una o dos poesías que vos mandaste, o yo encontré otras después, me parecieron alucinantes, la de la máscara, ¿no? ¿Sí? La del diablo. El carnaval de los diablos. Sí, me pareció fantástica. Quise hacer un relato a partir de eso y me está costando mucho porque bueno, tanto el vuelo que tiene ella en su escritura que me parece que realmente no le haría justicia. Lo siento como un sacrilegio. Un sacrilegio, como una violación a esa mujer, a ese mundo poético que tiene. Por otro lado, a Betty le quería decir que vos, Lenny, dijiste que a esa maestra se había perdido no sé qué, que le había que tenerle lástima a la maestra. Compasión, lástima. No. Esos docentes son, por ahí Betty hubiera sido escritora, si en ese momento esa maestra la hubiera valorado esa chispa, porque fue tremendo, buenísima la metáfora que metió en su relato. Y después otra cosa que estoy pensando sobre las marcas, porque como dijeron tantas cosas, ustedes están hablando mucho de la fantasía y yo estaba pensando, por ahí para mí, la palabra sería lo inverosímil, ¿no? Porque en todo relato hay fantasía, en cualquier ficción hay fantasía, porque uno está escribiendo algo. ¿Podrían apagar los micrófonos porque no la puedo escuchar? Me parece que es porque se mueve, cuando se mueve. Sí, tranquila, no Susi, que está saludando, pobre, está con una gripe, pero estuvo presente escuchando. Está sin voz, pobre. Sí, perdón, Alicia. No, eso, nada más, que me parece que hay que pensarlo en términos de lo verosímil, inverosímil, y que quizás la escritura de Bodoc va por ese lo inverosímil. No sé, no me atrae mucho el término fantástico, literatura fantástica. Yo no creo, yo creo que justamente lo que hace Liliana es transformar en verosímil todo aquello que nos pueda parecer inverosímil. O sea, una de las cosas que reivindico de ella es esa capacidad de que la inverosimilitud que nos han querido taladrar en la cabeza se convierta en verosímil en la boca de ella, en las palabras de ella. Yo pienso... Se escucha muy mal, Alicia. Bueno, perdón. No, es que se me corta y no te entiendo del todo. Bueno, no importa. Ahora se escuchó bien. Bueno, nada, pensando si la palabra correcta no es hablar de lo inverosímil. Sí, ya sé, porque lo que pienso es que fantasía hay en todo escritor, qué sé yo. Hermann Hesse también en sus novelas habla del bien y el mal.
seguro. Claro, Sí, el bien y el mal. Ernest Hemingway también. Sí, Por sí. eso, está O sea, presente siempre eso, sí, pero a tipo. veces está más camuflado, a veces, o sea, si uno lee A Sangre Fría de Truman Capote, ahí hay un mal y un bien que se enfrentan. Pero digo, lo que digo es que es el numen, de la historia, es la base de sustentación. O sea, se construye una historia en función de esa dicotomía. En lo demás siempre va a haber bien y mal, bueno y malo, porque somos humanos. Lo que pasa es que tal vez esto que vos decís, Alicia, tiene que ver con un concepto más tradicional de la fantasía. Por eso lo ponés como inverosímil. Me parece que ella transforma la palabra fantasía. Por lo menos hasta ahora, ponele que yo no leía más ciencia ficción que fantasía, me cambió el concepto de la fantasía. Y si escucho lo que vos planteás, lo agarro más desde el lugar de mi viejo concepto de fantasía, entonces te diría sí, es inverosímil. ¿Entendés lo que trato de decir? ¿Sí me decís? Sí, Alicia, sí. Ah, sí, porque no se me entró una llamada y no escuchaba nada. Sí, sí. Pero no, yo no estoy criticando. No, pero está bien, estás hablando de buscarle otra, una categoría Moni más saludaba. amplia. Chau, Moni. Ya se fue. Perdón. Yo quiero decir algo chiquito. Dale. Todo lo que estuvimos hablando, me estaba rondando la idea en la cabeza de que yo y como muchas de ustedes seguramente hemos sido formados en un mundo totalmente conservador, opuesto a todo lo que pueda ser fantasía, porque fantasía es cambio, es búsqueda de cambio. Pero Betty, te ponían la fantasía conservadora. Claro, también eso noté. Es decir, a mí me decían, bueno, no, eso no, porque eso es fantasioso, no querían que fuéramos al cine, por ejemplo, o cosas por el estilo, pero claro, me inculcaban una doctrina que para mí era fantasiosa. Si yo la voy a desmenuzar, es muy fantasiosa. No sé, claro. es... Yo creo que la clave está en lo que leyó Graciela, que Graciela leyó el primer párrafo de la pregunta cuando a Liliana le preguntan qué es fantástico, qué es lo fantástico, ¿no? Y ella lo dice ahí, el registro amplía el horizonte de lo posible, el horizonte de lo verosímil, nos facilita a los escritores y a los lectores un espacio donde ensayar otras posibilidades, que a simple vista nos aparecen como razonables porque es un escenario donde yo creo poner a prueba de equivocarse, de volver a empezar. De ninguna manera creo que lo fantástico sea un escapismo, como una bobada, que era lo que nos ponían en la cabeza. Exactamente. Que nada hace referencia a la realidad, sino, insisto, como un espacio de novedad y de posibilidad. Creo que es la mejor definición. Entra el concepto de inverosímil, claro, pero ella lo pone más grande todavía, lo denomina fantasía. Claro, sí. Sí. Bueno, gente, no, pero nosotros nos hemos criado con Walt Disney. Y claro, y la vida sin fantasía es intolerable. Sí. Es intolerable. Teníamos mucha fantasía. Así es. Así es. Bueno, muchachas, como les dije, esto no quiere decir que no les pueda seguir mandando alguna cuestión. Beso, María Marta, ya nos vamos todas. No quiere decir que no deje de mandar alguna cosa más interesante, cualquiera de las escritoras que estuvimos viendo, pero me quedaron un par de cositas en el tintero de Liliana que quizás se las mande. Lo que voy a hacer, esto es lo que les quería contar, lo que voy a hacer probablemente, fundamentalmente porque hay algunas que a lo mejor se les pierden algunos, que no los encuentran, o se les borró el mail, lo que yo voy a abrir una carpeta en un drive con acceso, o sea,
se los voy a compartir el acceso a esa carpeta, y esa carpeta se va a renovar todo el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo cada texto, cada cuadernillo, cada cosa, lo voy a subir a esa carpeta de Drive, y ustedes, con solo ir a archivos en el grupo de WhatsApp, van a poder acceder y van a tener las novedades si se le perdió algo en el medio, ¿está? Bien. No obstante, voy a seguir enviando el material como hasta ahora para que se vaya como armando un orden, pero va a estar eso. Y bueno, y la próxima autora es Mariana Enríquez. Voy a seguir con la misma línea de Liliana, no voy a ponerles nada biográfico, investiguen ustedes a Mariana Enríquez y vamos por algún tipo de actividad. Les advierto que es una escritora que aborda este género desde un lugar más tenebroso. ¿Está? Digo por las impresionables. Bueno, eso es todo, chicas, por hoy. Bueno, muchas gracias. Y un show, decía uno hace muchos años. Un gustazo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Buen fin de semana. Buen fin de Gracias. semana. Chau. Igual para todas. Gracias a todas. Chau, Sus.